Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 40. Los sentidos, la mente y el discernimiento son su sede. Y al envolver a la sabiduría, pervierte al morador del cuerpo. Dice un comentario de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada. El enemigo ha ocupado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionada y por consiguiente Krishna señala esos lugares para que aquel que quiera conquistar al enemigo pueda saber dónde encontrarlo. La mente es el centro de todas las actividades de los sentidos, y de ahí que cuando oímos hablar de los objetos de los sentidos, por lo regular la mente se vuelve la fuente de todas las ideas de la complacencia sexual, o sensual, perdón. Y como resultado de ello, la mente y los sentidos se convierten en los depósitos de la lujuria. Luego el departamento de la inteligencia se vuelve la capital de esas propensiones lujuriosas. La inteligencia es el vecino inmediato del alma espiritual. La inteligencia lujuriosa influye en el alma espiritual para que adquiera el ego falso y se identifique con la materia y por ende con la mente y los sentidos. El alma espiritual se vuelve adicta a disfrutar de los sentidos materiales y confunde esto con la verdadera felicidad. De ahí se habla de la cobertura, ¿no? Por eso se dice que estamos cubiertos, porque en realidad somos almas puras, pero tenemos unos pequeños enemigos ahí. Un enemigo mal cuidado en este caso, porque la inteligencia y la mente bien cuidada nos puede proporcionar grandes realizaciones en este mundo material. No solamente realizaciones espirituales, también relaciones materiales. Una persona que está centrada en sus objetivos puede lograr cualquiera de esos objetivos. Pero cuando la mente divaga mucho, y sobre todo cuando divaga confundida por los deseos sexuales o los deseos sensuales, entonces es muy complicado para poder lograr un objetivo. Por eso las personas que logran algo, que llegan a algo, están fijas en algo. Una vez George Harrison le preguntó a Ravi Shankar cómo puedo ser yo un buen citarista. Y él le dijo, cualquier cosa en la vida que tú quieras lograr, tú tienes que dedicarte a eso y nada más que a eso. Y entonces vas a lograr ser el mejor en lo que tú te dedicas. Y es la verdad, los grandes se han dedicado, los grandes tenistas, los grandes científicos, los grandes en algo, se han dedicado únicamente a eso y lo han logrado. Incluso los demonios. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.